Estimadas y estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra ponencia programada para hoy viernes de 7 a 9 de la noche en cuanto a la preparación para el área de ciencias sociales. Mañana, también sábado, tenemos otra ponencia de esta área en la misma hora de 7 a 9. Nosotros estamos trabajando sobre el área de ciencias sociales fundamentalmente 4 cosas. En un primer lugar, hemos nosotros trabajado lo que es el enfoque del área y los procesos didácticos. Ahora nos toca trabajar las competencias. Hemos abordado en la sesión anterior la competencia construye interpretaciones históricas. Ahora vamos a complementar de qué se trata o de qué se trataba dicha competencia. Hoy vamos a trabajar la otra competencia, la segunda competencia que viene a ser gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, o el ambiente y la sociedad. Ya mañana estaremos trabajando la tercera competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos. Simplemente para decirles que sea para la competencia construir interpretaciones históricas o gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, o gestiona responsablemente los recursos económicos, en cada una de esas competencias hay de 3 a 2 capacidades. Y tanto las 3 o 2 capacidades deben ser combinadas por el estudiante. El área de ciencias sociales, anteriormente denominada historia, geografía y economía, es un área que se enseña en la escuela básica regular y en la escuela básica alternativa. Vamos nosotros a presentar como punto de partida de esta ponencia algunos aspectos importantes que abordamos sobre el área de ciencias sociales en la sesión anterior. Comparto pantalla con la diapositiva para poder hacer la explicación introductoria. Nosotros hoy día preparamos a los estudiantes para la vida. Prepararlo para la vida significa hacer que puedan en el futuro ejercer su ciudadanía. Para que ellos puedan ejercer su ciudadanía, tienen que poner en uso todos sus recursos, todas sus estructuras. Para poder insertarse mejor en la vida, ellos tienen que alcanzar el perfil del egreso. Para alcanzar el perfil del egreso, ellos tienen que lograr 11 aprendizajes, los 11 aprendizajes fundamentales. Para lograr esos 11 aprendizajes fundamentales, tiene que desarrollar distintas áreas curriculares. Y en cada área curricular, desarrollar competencias. De 31 a 29 competencias. Cada área tiene una finalidad. El área de matemática, para que el estudiante aprenda a resolver los problemas desde sus procesos cognitivos. El área de ciencia y tecnología, para el desarrollo de la indagación, para el desarrollo de la indagación científica, por ejemplo. El área de comunicación, también para poder abordar el desarrollo del lenguaje dentro de situaciones comunicativas. Y nuestra área, el área de ciencias sociales. El área de ciencias sociales, para su aprendizaje, se ha establecido, como usted puede observar en la diapositiva, que estoy tomándola como punto de partida, el enfoque de la ciudadanía activa. ¿Qué significa enseñar ciencias sociales desde el enfoque de la ciudadanía activa? Significa trascender más allá de solo aprender contenido. Anteriormente se enseñaba los contenidos y se pensaba que a través de los contenidos el estudiante podría desarrollarse mejor como ciudadano. Hoy no. Hoy trabajar el área de ciencias sociales es hacer uso del enfoque de la ciudadanía activa. ¿Para qué? Para que el estudiante pase de solo aprender contenidos, pase a analizar los procesos históricos, sociales, económicos, geográficos y ejercer una ciudadanía informada. Si antes aprendíamos en economía política, que era la economía, las teorías económicas, los bancos, las financieras, la inflación,
la deflación, las cooperativas, la producción, los recursos, las necesidades, como contenidos. Ahora nosotros aprendemos a hacer uso de los conocimientos económicos para poder desenvolvernos mejor en la sociedad, en la comunidad, en el contexto, en la vida. Si antes aprendíamos de manera teórica, retórica, contenidos en geografía, incluso definíamos la geografía como la ciencia que estudia la Tierra, hoy sabemos que va más allá de ser una ciencia que estudia la Tierra. La geografía estudia la relación hombre-ambiente, hombre-naturaleza. Y a través de las ciencias sociales ya no se aprenden solamente contenidos temáticos, como por ejemplo aprendíamos los principios de la geografía, la rama de la geografía, las ciencias auxiliares de la geografía, el universo, la teoría del Big Bang, la teoría estacionaria, la teoría de la gran expansión, aprendíamos las galaxias, los sistemas solares, los planetas, los asteroides, los astros, con luz que no tiene luz propia como los satélites de la Luna. Aprendíamos de esa manera el área. Ahora no. Ahora, desde el enfoque de la ciudadanía activa, trascendemos de aprender contenidos a analizar los procesos. Pero además tenemos que agregar que nuestro enfoque de ciudadanía activa se fortalece siempre que el estudiante se desarrolle personalmente y se desarrolle autónomamente. Cuando un estudiante se desarrolla de manera personal y desarrolla de manera autónoma, tiene mayor oportunidad de desarrollar procesos de reflexión, de construir puntos de vista críticos y éticos. Desde el desarrollo personal y la ciudadanía activa, el estudiante propicia distintas perspectivas que permiten el desarrollo de su pensamiento crítico. Es decir, si antes el área se aprendía desde el enfoque de contenidos, hoy se aprende desde el enfoque de actuaciones complejas, donde la competencia longitudinal va trabajándose de lo más sencillo a lo más complejo. Nosotros entonces, colegas, acá tenemos que llegar a una conclusión. El área de ciencias sociales, desde el enfoque de la ciudadanía activa, busca que el estudiante sea crítico, sea reflexivo y su perspectiva sea abordada desde donde, desde su posición ética frente a la vida. Hoy vamos a trabajar la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Habíamos trabajado en la última sesión la competencia construir interpretaciones históricas. El construir interpretaciones históricas está más ligado a lo que nosotros utilizamos como contenido temático, historia del Perú, historia universal. Vamos a trabajar también hoy la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, cuyo contenido temático viene a ser la parte de geografía del Perú, geografía del mundo y geopolítica. Vamos entonces a ubicarnos en lo siguiente. El área de ciencias sociales, tiene tres competencias. La competencia construye interpretaciones históricas, la competencia gestiona responsablemente el espacio del ambiente y la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. ¿Por qué construir una interpretación histórica? Porque nosotros, si queremos proyectarnos hacia una mejora como país, como sociedad, tenemos que comprender la razón del presente. Y para poder comprender la razón del presente, hay que revisar los antecedentes, hay que revisar el recorrido de la maduración de una sociedad o su desarrollo para entender cómo proyectar mejor hacia la vida. Construir interpretaciones históricas es una competencia que permite al estudiante participar de manera activa en el desarrollo de su sociedad. Como por ejemplo desde la escuela el estudiante puede desarrollar de manera activa. A través, por ejemplo, de la interpretación de los procesos, los fenómenos y los hechos históricos. ¿De qué manera el estudiante participa
en el desarrollo activo de su sociedad a través de la interpretación desde los asuntos públicos. Para ello, se vale de tres capacidades. La capacidad interpreta críticamente fuentes diversas, o sea, no es solamente un recoger información. La capacidad comprende el tiempo histórico, ubicarlo en el desarrollo del tiempo, y la capacidad elabora explicaciones sobre procesos históricos. Para elaborar explicaciones sobre procesos históricos, hay que revisar los antecedentes, hay que interpretar el proceso en sí y hay que entender las consecuencias del mismo. Ahí están entonces las tres capacidades que explicamos en la sesión anterior. La historia del Perú se tiene que reinterpretar, se tiene que construir. Para eso, los estudiantes van a buscar fuentes diversas, materiales, orales, escritas, antroposomáticas, lingüísticas, etnológicas, directas o indirectas. Pero recoger información no significa que el estudiante haga una copia o calco de esa información, sino que frente a la información, él va a ir entendiendo, o tenemos que lograr que entienda, que no todas las fuentes van a explicar o describir el hecho de la misma manera, porque cada uno tiene su perspectiva, cada uno tiene su posición. Entonces, lo que el estudiante hace para interpretar críticamente fuentes diversas, a través de las actividades de aprendizaje, tenemos que propiciar que busque, indague información en diversas fuentes. Y manteniendo el criterio de que no todos tendrán la misma explicación o descripción de los hechos, tiene que interpretar cada postura de esos autores. Interpretar críticamente fuentes diversas es revisar la información, hacer mía la información y plantear mi perspectiva, mi posición, mi razonamiento crítico para llegar a acercarme a la objetividad de la información. Pero además de querer construir interpretaciones históricas recogiendo información de la fuente, hay que ubicarla en el tiempo. Hay que comprender el tiempo histórico, su ritmo, su permanencia, su cambio, porque eso es lo que nosotros hacemos cuando construimos o reconstruimos un hecho histórico. Tenemos que ubicarlo en un tiempo, en un espacio, en un ritmo, en una trascendencia, en una relevancia, ya sea en un periodo, ya sea en una etapa, ya sea dentro de un proceso o ya sea dentro de un hecho. A partir de esos dos criterios, dos recursos, dos capacidades, decíamos en la sesión anterior, logramos que el estudiante elabore explicaciones sobre procesos históricos. Ya no es el estudiante que solamente hace el contenido suyo, sino es el estudiante que analiza el proceso social, el proceso histórico, el proceso cultural, el proceso político, el proceso económico. Pero para poder nosotros, como maestros, enseñar y sobre todo salir airosos en el examen de la prueba única nacional relacionado al área de ciencias sociales, hay cuestiones conceptuales que tenemos que manejar. Hay conceptos y definiciones que tenemos que tenerlo presente. Por ejemplo, si vamos al examen o revisamos exámenes anteriores relacionados a esta competencia, construye interpretaciones históricas, vamos a leer las casuísticas y algunas casuísticas nos hablan sobre procesos históricos. ¿Qué entendemos por procesos históricos? Si nosotros no entendemos el concepto, la definición, a qué se refiere, entonces lógicamente que vamos a tener dificultad para resolver. Un proceso histórico desde la competencia construye interpretaciones históricas tomando como referencia la teoría de la historia. Es un conjunto de momentos históricos relacionados entre sí. Uno es causa y consecuencia de otros y que mantiene una dinámica de historia, evolucionando diacrónicamente a través del tiempo, además de sincrónicamente con relación
a otros hechos y procesos simultáneos. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de procesos nos referimos a la concatenación, a la articulación, a la suma de hechos que se dan como únicos en un espacio o se dan en el mismo tiempo de otro. Por eso diacrónico y por eso sincrónico. Por ejemplo, el proceso de la independencia. ¿Por qué se caracteriza el proceso de la independencia? Porque dentro de su desarrollo existieron diversos hechos, diversos fenómenos, diversos acontecimientos. Unos generaron otros, otros generaron otros, y así progresivamente construyeron el proceso. Por ejemplo, se da la reforma borbónica. ¿Qué provoca la reforma borbónica? El descontento de la aristocracia criolla americana. El descontento de la aristocracia criolla americana los encausó en buscar en el mundo el fundamento de cambiar el sistema. Y lo encuentran en la escritura de la Ilustración, el enciclopedismo y los levantamientos de las 13 colonias en el norte, la Revolución Francesa en Europa y la invasión napoleónica en España. Esos acontecimientos, ese hecho, se suma al proceso histórico y trae como consecuencia el levantamiento de la clase criolla provinciana. Ahí están Crespo y Castillo, los hermanos Aguilar Ubalde, los hermanos Angulo, Francisco de Sela, Enrique Pañardelli y otros. Ese levantamiento criollo tempranero fracasó por otro hecho histórico: el gobierno del virrey Fernando de Abascal, uno de los virreyes más fieles. Fernando de Abascal evitó la independencia peruana, retrasó en parte la independencia americana, pero ante su retiro, el Estado colonial se disminuyó. Y por esa razón que, imitando a los gobiernos que surgían en España, la Junta de Gobierno, para establecer un gobierno paralelo al napoleónico, aquí en América aparecieron juntas de gobierno. Eso es consecuencia de lo que había ocurrido también en España dentro del mismo proceso. Cuando se forman las juntas de gobierno, la primera, la de Caracas, que fracasó, la primera Buenos Aires, que triunfó, entendieron que la independencia de América o Hispanoamérica estaba amenazada mientras estaba el poder español en el Perú. Entonces, como consecuencia de esa necesidad, vienen los ejércitos extranjeros hacia nuestro país, Corriente Libertadora del Norte, Corriente Libertadora del Sur, y así progresó sucesivamente. Entonces, ese es un proceso llamado independencia peruana. ¿Por qué es un proceso? Porque hay varios acontecimientos, varios hechos, varios fenómenos históricos que se están articulando unos a otros. Algunos en el mismo tiempo, como únicos, y otros paralelos a otros. El otro concepto importante relacionado a la competencia construye interpretaciones históricas se refiere a la simultaneidad. Ir a un examen de casuística en área de ciencias sociales y no tener claro qué es una simultaneidad, la casuística se nos va a hacer difícil. Cuando hablamos de simultaneidad, nos referimos a la presencia de hechos históricos en el mismo tiempo, pero en lugares distintos. En el mismo tiempo, pero en contextos diferentes. Esa es una simultaneidad. Por ejemplo, finales del siglo XIX y primeros años del siglo XX, ¿qué se daba en Europa? La segunda revolución industrial. ¿Y qué se daba en el Perú? El boom cauchero. Terminada la revolución industrial, viene la paz armada. ¿Y qué se daba en el Perú? La república aristocrática. Empieza la Primera Guerra Mundial, ¿y qué se da en el Perú? El fin de la república aristocrática. Entonces, cuando hay hechos o acontecimientos que suceden en el mismo tiempo, pero son coincidentes, son diferentes, son coincidentes con el tiempo, pero son diferentes en su ubicación, ahí hablamos de simultaneidad. Otro término importante
que si no lo manejamos, hay casuísticas que vienen con ello, es lo que se refiere a coyuntura. ¿Qué cosa es la coyuntura? Es el momento dentro de un espacio social donde ocurren acciones humanas, acciones colectivas de muy corta duración, pero que generan una situación bastante compleja y única en ese contexto. Por ejemplo, una coyuntura sería, por ejemplo, las elecciones presidenciales o las elecciones regionales. Esa sería una coyuntura porque ocurre en un corto tiempo y porque es parte de todo un proceso de desarrollo histórico. Una coyuntura sería, por ejemplo, un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque en esa coyuntura de golpe de Estado, varias dimensiones cortas empiezan a manifestarse, ya sea una crisis económica, ya sea una persecución política, ya sea un descontento social, todo ello suma en una realidad y a consecuencia de esa realidad se produce un hecho, se produce un cambio. Esa es una coyuntura. No sería coyuntura el proceso de invasión al continente americano, pero sí sería coyuntura la llegada de españoles a el imperio de Tahuantinsuyo. La llegada, pero no sería coyuntura el proceso de invasión del imperio de Tahuantinsuyo. Pero sí sería coyuntura el gobierno de Francisco Pizarro en un tiempo determinado. No sería coyuntura el desarrollo del virreinato peruano, pero sí sería coyuntura la declaración de la independencia de Perú. La declaración. ¿Ves? Entonces, las coyunturas son situaciones sociales, políticas, económicas, culturales, que sumadas provocan un perfil, una realidad de muy corta duración. Además de procesos históricos o simultaneidad relacionados a la parte de construye interpretaciones históricas, tenemos también que en la historia se dan cambios y permanencias, transformaciones de una situación, pero que al mismo tiempo mantiene alguna característica de ella. ¿Qué cosa es un cambio y permanencia? El cambio y permanencia es la evolución de una característica propia de un proceso, pero que además hay características del mismo proceso que trascienden más allá de los cambios. Por ejemplo, por ejemplo, a lo largo de la historia republicana han habido elecciones democráticas, elecciones de autoridad. A lo largo de la historia republicana. Una de las características de la democracia republicana del Perú es que a lo largo de su existencia del siglo XIX, XX y XXI han habido renovación de autoridades a través de la elección. Perfecto, eso es una permanencia, es una constante en la historia del Perú. Pero, si bien es cierto, han habido elecciones de manera permanente, ha habido democracia aplicada de manera permanente con algunos golpes de Estado. Sin embargo, la forma de elegir, el derecho a elegir, no fue igual durante el tiempo. En los primeros años de la República, solo elegían aquellos que podían sustentar algún poder económico. Más adelante, a finales del siglo XIX, solamente eran elegidos aquellos partidos que pertenecían a familias poderosas, los Piérola, los Pardo, los Cáceres, por ejemplo, con el Partido Constitucional, el Partido Civil, el Partido Demócrata. Pero seguían las elecciones en el Perú. Entrado al siglo XX, a mediados, en el tercer decenio del siglo XX, Sánchez Cerro le da el voto a la mujer por primera vez en la historia peruana. La elección, el derecho al voto seguía, permanencia, pero no se hacía la misma
el mismo derecho de algunos y las ausencias de derechos de otros. Cuando llega Odría, no solamente le da a la mujer el derecho al voto local, sino derecho al voto general, al voto presidencial. Entonces, ahí también ha habido ¿qué? Una permanencia, pero también ha habido un cambio. Llegamos a la Constitución de 1979 y por primera vez se da el voto a todos, así sean analfabetos. Entonces, ¿eso sería un cambio y permanencia? Por supuesto que sí. Permanencia porque hay una característica del desarrollo social de un país que trasciende, pero dentro de esa trascendencia también se nota cambios. Ese es un cambio y permanencia en el desarrollo de la historia. La relevancia histórica, han venido casuísticas sobre relevancia histórica. ¿Qué es lo relevante? Lo trascendente, lo sustancial, lo que impacta, lo que resalta, lo que destella, es una relevancia histórica. Relevancia histórica, por ejemplo, fue la caída del muro de Berlín. ¿Por qué la caída del muro de Berlín fue relevante? Porque marcó el fin del mundo bipolar y el inicio del mundo global. Entonces, ¿fue una relevancia histórica la caída del muro de Berlín? Claro, fue el símbolo del fin de la Guerra Fría y el inicio del mundo globalizado. El fin del manejo económico de los estados y el inicio del manejo económico de las empresas transnacionales. Esa es una relevancia histórica. Vamos en el examen de casuística a identificar relevancias históricas cuando comparemos las alternativas y hay una de ellas más trascendente, de mayor nivel, de mayor jerarquía. Hubo una casuística que habló de anacronismo en la historia. ¿Qué cosa es el anacronismo? Dice acá, se refiere a algo que no se corresponde o parece que no corresponde con la época a la que se hace referencia. Por ejemplo, si en una obra de teatro que se desarrollara durante la antigua Roma apareciera un personaje usando una computadora, esta última sería un anacronismo. Un anacronismo es un hecho que no es parte de su tiempo. Un anacronismo es una explicación que no corresponde al tiempo. Por ejemplo, para nosotros es una aberración cuando revisamos la historia de la sociedad inca, donde se dice que el inca se casaba con su hermana. Para nosotros muchas veces saber que el Inti Churi, Zapac Inca, se casaba con la Coya es una aberración, porque King ahora se casa con su hermana. Pero no es tanto así. Eso sería un anacronismo claro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aplicando el término hermana y sus características a un tiempo que no corresponde al presente. Porque en ese tiempo el término hermana servía para identificar a todos los miembros femeninos y masculinos de un mismo núcleo social. O sea, todos aquellos que viven en una urbanización, entre comillas, son hermanos. Entonces, no necesariamente es la interpretación que le damos en este tiempo para el tiempo que en ese momento existía. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay un desencuentro de parte de una explicación histórica sobre un fenómeno histórico o hecho, eso es anacronismo. Anacronismo. Muy bien. Y el tercer, los tres términos siguientes que también pertenecen a lo que es competencia, construye interpretaciones históricas, son, por ejemplo, fenómeno histórico, hecho histórico y ritmo de cambio. Cuando hablamos de ritmo de cambio, nos referimos al tiempo de demora, al tiempo que evoluciona una etapa de otra. Ese es el ritmo de cambio. Etapas, periodos, el cuánto demora una etapa para pasar a otra, el cuánto demora un periodo para pasar a otro, eso se llama ritmo de cambio. La cantidad de tiempo que demanda que un proceso evolucione hasta poder ser reemplazado o superado o resaltado por un proceso mucho más importante. ¿Qué es un hecho histórico? Es la construcción de una explicación. Un hecho histórico fue la captura del Inca Atahualpa.
Un hecho histórico fue la derrota del Huáscar en el combate de Angamos. Un hecho histórico fue la derrota de Bolognesi en el Morro de Arica. Un hecho histórico fue el golpe de Estado de Nicolás de Piérola al general Lapuerta en plena guerra con Chile. Un hecho histórico fue la fundación de Lima por Pizarro en 1535. Un hecho histórico fue, por ejemplo, el levantamiento de Manco Inca. Un hecho histórico fue, por ejemplo, la acción de Cuyas Cahuide cuando los almagristas van a tomar la fortaleza de Sacsayhuamán en Cusco. Un hecho histórico es todo aquel suceso particular protagonizado por seres humanos ocurridos en un lugar y un tiempo determinado. Un hecho histórico puede ser también un fenómeno histórico, por supuesto. Los fenómenos que se analiza la historia pueden ser de tipo económico, de tipo político, de tipo social, de tipo artístico, de tipo cultural o religioso. Un fenómeno histórico económico fue la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Un fenómeno histórico político fue, por ejemplo, el golpe de Estado de Sánchez Cerro a Augusto Bernardino Leguía. Un fenómeno histórico o hecho social fue el proceso de migratorio del campo a la ciudad en los años 80, en los años 50, en los años 30. Un fenómeno histórico artístico fue, por ejemplo, la presencia del realismo en los primeros años del siglo XX como respuesta a la derrota que Perú sufriera con Chile en la Guerra del Pacífico. Un fenómeno cultural sería, por ejemplo, los movimientos literarios de mitad de siglo, generación de 50, o de repente el costumbrismo que apareció también como el primer militarismo del siglo XIX. Un fenómeno histórico religioso sería la presencia de iglesias protestantes en los años de nacimiento de la Edad Moderna, y así sucesivamente. Entonces, ¿hay hechos históricos que pueden ser fenómenos? Por supuesto. ¿Por qué la diferencia del término hecho o fenómeno? Hecho porque es una acción social, colectiva, individual, personal, y fenómeno por la trascendencia, la poca usualidad que se tiene. Otro término que han venido en los exámenes de casuística, porque nos estamos preparando acá, no para ser historiadores, nos estamos preparando acá para enfrentar un examen de casos del área de ciencias sociales. Y les aseguro que si que si ustedes manejan bien estas terminologías, van a superar el examen en el área de ciencias sociales, con mucha seguridad, porque muchos casos vienen con estos términos y si no estamos familiarizados, vamos a perder tiempo, vamos a tantear la respuesta. La secuencialidad. ¿Qué se refiere la secuencialidad? A un orden de desarrollo que va a ser trasladado a través de una explicación o a través de una interpretación. Si hay orden de acontecimientos, hay orden de fenómenos, hay orden de procesos, hay orden de hechos, a eso se llama secuencialidad. ¿De acuerdo? La secuencialidad en la historia se refiere a el desarrollo ordenado de hechos o fenómenos o procesos que van articulados unos a otros. Esa es una secuencialidad. Por ejemplo, secuencialidad sería que en abril de 1879 Chile le declara la guerra al Perú. Secuencialidad sería que una vez que Chile declaró la guerra al Perú, hace la toma del puerto de Iquique para evitar que el Perú venda sus salitres y sustente la guerra. Siguiendo la secuencialidad de los hechos, diremos que Chile, para evitar la respuesta peruana, buscó bloquear el puerto del Callao. Y como secuencialidad de ello, felizmente que el Guáscar y la Independencia evitaron ese bloqueo y recuperaron el puerto de Iquique. Y así sucesivamente. Eso se llama secuencialidad. Eso se llama orden de articular o explicar los hechos, fenómenos, procesos o acontecimientos. ¿Qué cosa es un asunto público? Un asunto público es un tema de interés general. Han venido preguntas, casos, vamos a revisar hoy algunos, sobre asuntos públicos. Asunto público, llámese así, aquel hecho, aquella realidad
social, política, económica, ética, cultural, medioambiental que esté ocurriendo y que compromete al colectivo, y que compromete a la comunidad, y que compromete a la sociedad. Por ejemplo, un asunto público de interés hoy en día es el cambio climático. ¿Por qué? Porque nos involucra a todos. Un asunto público de interés hoy en día, por ejemplo, ¿cuál es? La violencia contra la mujer, porque involucra a la comunidad. Un asunto público sería, por ejemplo, la presencia de los marcas, porque en varios lugares de nuestra ciudad se está dando esa situación. Entonces, son asuntos públicos de interés general. Un asunto público es el deshielo de nuestros glaciares. ¿Por qué es un asunto público? Porque se está perdiendo nuestras reservas de agua y va a venir la crisis del agua dentro de algunos años también. Un asunto público podría ser también, por ejemplo, el descuidado que tiene la sociedad de sacar la basura en los tiempos que debe de hacerlo, provocando la contaminación de nuestras calles. Es un asunto público. Entonces, un asunto público, ustedes me lo van a identificar siempre que usted diga, ¿esto repercute a un grupo o solamente a algunos? Para que sea asunto público, tiene que repercutir a todo un grupo. ¿Qué cosa es la multicausalidad? El término es sencillo. Multi, varios, causalidad, causas. La multicausalidad indica que los eventos históricos ocurridos han sido por diversas razones, han sido por diversas causas. No hay una única causa que produce el efecto en cuestión, sino que hay varias que se han articulado, vinculado o interactuado. Por ejemplo, la guerra del salitre, la guerra del guano y salitre. ¿Una sola causa provocó esa guerra? No, varias causas. El pensamiento de Hugo Portales, el afán expansivo de Chile hacia el norte, el deseo de Inglaterra de mantener el monopolio del salitre a nivel mundial, la era Victoria, la nacionalización del salitre por parte de los civilistas de Pardo y Lavalle. Varias causas trabajaron como consecuencia el inicio de la guerra con Chile. Esa es la multicausalidad. Entonces, cuando a usted le presenten una casuística de la competencia construir interpretaciones históricas y le mencionen algo de multicausalidad para que usted lo identifique en las alternativas, usted tiene que identificar aquella alternativa que tenga varias causales. Varias causales. Ahorita voy a poner un ejemplo. Multidimensionalidad. Multidimensionalidad. Para poder explicar la existencia, el origen, la desaparición de una realidad histórica, de un proceso o de un hecho, hay que hacer el análisis desde diferentes perspectivas. Hay que hacer el análisis desde diferentes posturas y de diferentes dimensiones. Si yo quiero revisar un hecho, acontecimiento o proceso histórico, yo debo de analizarlo desde distintas dimensiones. Por ejemplo, ¿por qué perdimos la guerra con Chile? Por las pugnas internas entre la clase política. Dimensión política. Por la falta de identidad de la población hacia el país. O sea, una dimensión social. ¿Por qué perdimos la guerra con Chile? Porque no teníamos presupuesto para mantenerla. Una dimensión económica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el estudio del hecho, el proceso o el acontecimiento se hace desde distintas perspectivas, de distintas dimensiones, a eso se llama multidimensionalidad. ¿De acuerdo, colegas? Entonces, estamos combinando la explicación de la competencia, construye interpretaciones históricas. La competencia construye interpretaciones históricas, habíamos dicho, tiene tres capacidades que se van combinando a medida que el desarrollo a medida que la competencia se va desarrollando. Proceso histórico, simultaneidad, coyuntura, cambio, permanencia, anacronismo, relevancia histórica,
fenómeno histórico, hecho histórico, ritmo de cambio, secuencialidad, asunto público, multicausalidad, multidimensionalidad. Vamos a unos ejemplos. A ver, he segmentado algunas partes de casos que han venido en los exámenes anteriores. Dice así, para explicarle algunos de los términos que hemos revisado. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para favorecer el reconocimiento de cambios y permanencias en relación con la independencia peruana? ¿Por qué esta descripción sí es para reconocer un cambio y permanencia? ¿Por qué? Por lo siguiente. Pedir a los estudiantes que recopilen información acerca de la organización política de las últimas décadas del siglo XVIII y el siglo XIX en el Perú. ¿Cuál es la intención del profesor? Que reconozcan cambios y permanencias en relación a la independencia del Perú. Recopilen información política del siglo XVIII y siglo XIX. Ahora ordenen esta información en un cuadro de doble entrada. Por último, pedirle que señale los aspectos que diferencian a un periodo respecto al otro. O sea, las autoridades políticas han tenido el Perú desde el siglo XVIII y XIX, sí. Ese rango de autoridades políticas no cambió, pero sí cambió quienes tenían el cargo político. En las últimas décadas del siglo XVIII, el cargo político lo tenían los peninsulares por el virreinato. Y en el siglo XIX, en las últimas décadas, lo tienen los republicanos, que ya no son virreinatos ni colonias, sino son peruanos. O sea, la dimensión política de gobierno se mantuvo, permaneció, pero lo que no permaneció y sí cambió fue quienes estaban en el poder. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo poder entender qué cosa es esto de cambio y permanencia. Cambio y permanencia. Vamos a otro ejemplo. Después vienen las casuísticas. Esto solamente para fortalecer la explicación. El propósito de un docente es que los estudiantes reconozcan la relevancia histórica, ¿ve? Hablamos de relevancia, de las ideas y propuestas de Martin Luther King a favor de los derechos civiles de la población afrodescendiente en los Estados Unidos. Conocer la relevancia histórica, las ideas. Entonces, para que mis estudiantes puedan rescatar, identificar lo relevante que fueron las ideas por de Martin Luther King, le pongo esta alternativa. Pedir a los estudiantes que busquen información sobre los postulados de Martin Luther King contra el segregacionismo en los Estados Unidos, que describan el liderazgo que ejerció en algunos movimientos sociales de la época. Por último, pedirle que explique cómo sus ideas han influido en los movimientos sociales de la actualidad. Si Martin Luther King no solamente respondió a las necesidades de su tiempo, sino que también responde a las necesidades sociales del presente, eso quiere decir que sus ideas trascendieron desde el momento en que vivió hasta las épocas actuales. Si sus ideas han trascendido, a eso, ¿cómo se llama? Relevancia histórica. ¿Ya? Cuando una idea, un movimiento, una corriente cultural, una corriente literaria, una escuela histórica trasciende en el tiempo, a eso se llama relevancia histórica. A ver, el docente quiere aprovechar la noticia para que los estudiantes analicen dicha problemática considerando diversas dimensiones. Esa palabrita diversas, esa palabrita dimensiones, ¿qué me está pidiendo? Que yo identifique en cuál de las alternativas se describe diversa dimensión. Y eso está en ese párrafo. Y le voy a explicar por qué. Primero, pedir a los estudiantes que busquen información sobre si el incendio elevó el nivel de contaminación del aire en las zonas aledañas. ¿Qué está haciendo ahí? Está trabajando la dimensión ambiental. Luego solicitarle que explique cuáles son las consecuencias
de esta contaminación en la población. Eso ya es una dimensión social. Por último, pedirle que señalen qué medidas han adoptado las autoridades para evitar que este hecho se repita. Eso ya es una dimensión política. ¿Eh? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuando nos referimos a esto de dimensiones? Primero se hace una averiguación de la parte ambiental, después de la parte social, después de la parte política. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo el análisis de una problemática de distintas dimensiones. Eso. Ahora, miren este cuadro. ¿Qué dice el cuadro? Un grupo de estudiantes del siglo IV ha elaborado el siguiente organizador gráfico. ¿Cuál de los desempeños vinculados a la construcción e interpretaciones? ¿Cuál de los siguientes desempeños están vinculados a esto? Miren, ¿qué han plasmado aquí los estudiantes? Un desempeño que tiene que ver con la multicausalidad. ¿Por qué la multicausalidad acá? Vea usted cuál. En el centro está el proceso. Consecuencia de ese proceso, la disminución de la población indígena y la difusión de la religión cristiana. Consecuencia de ese proceso. Causa de la conquista del Tahuantinsuyo, hay tres ahí. Aunque hay más, pero ahí están considerando tres. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, el apoyo de algunos grupos indígenas a los españoles y la superioridad militar de los españoles. ¿Una causa provocó la conquista del Tahuantinsuyo? No, según este cuadro, tres. Entonces, ¿qué cosa es? Es una multicausalidad. Y encima, si a eso le sumamos la guerra de Panacas, la guerra de la élite cusqueña contra la élite regional, la guerra interna entre el clero solar y la clase militar representada por Cacuchima, Rumiñahui y Pisquís, los generales atahualpistas de Quito. O sea, ese esquema que usted ve, eso es una multicausalidad. Muy bien, listo. Ahora vamos a abordar la noción de secuencialidad. ¿Ya? Hablamos hace ratito sobre la secuencialidad. Un ejemplo de alternativa que se relacione con la secuencialidad. Esta alternativa que usted ve en un párrafo lo he sacado del examen 2019 del Minero. Para demostrar cómo las alternativas tenemos que tener en cuenta para responder a una pregunta de secuencialidad. La secuencialidad sabemos nosotros que es un orden de desarrollo de hechos, acontecimientos o procesos, un orden de descripción, un orden de descripción. Vamos a ver si este párrafo responde a ese orden. Los estudiantes, primero, dice así, primero, los estudiantes identifican las principales protestas obreras que sucedieron en Lima durante las dos primeras décadas del siglo XX. Las fechas que ocurrieron, las características que tuvieron. Luego, ve el orden, la secuencia, primero hacen eso, luego organizan esta información de manera cronológica, otra secuencialidad, y señalan cuáles fueron los principales hitos en este proceso. Este párrafo, esta alternativa, ¿está relacionada con el concepto secuencialidad? Por supuesto que sí. La secuencialidad es la descripción, identificación de un orden de hechos o acontecimientos de un mismo fenómeno. Colegas, la segunda competencia de nuestra área de personal social es la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, que también es parte de personal social en primaria, porque usted sabe que la competencia va desarrollándose de manera sencilla a modo complejo, de lo más sencillo a lo más complejo. Esta competencia no solamente se trabaja en secundaria, sino también se trabaja en primaria. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. ¿Qué quiere decir? Que a través de esta área, el estudiante pueda desarrollar su ciudadanía activa, involucrándose en promover una buena relación entre su sociedad y el ambiente, entre su sociedad y la naturaleza,
porque de esa relación se construyen las sociedades, de esa relación se construyen los espacios, de la relación sociedad, ambiente, espacio social y ambiente. Si bien es cierto, hoy no se aprenden solamente temas, si bien es cierto, hoy la meta no solamente es aprender contenido, sino desarrollar una capacidad, dos capacidades, tres capacidades de manera combinada y compleja. Si yo quiero trabajar esta competencia, ¿cuál es mi criterio para seleccionarla? ¿Por qué yo tendría que en esta experiencia, digamos así, en esta unidad, digamos así, por qué yo tendría que trabajar esta competencia y no tendría que trabajar la competencia construir interpretaciones históricas? Entre construcciones, construye interpretaciones históricas y la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, ¿por qué yo debería de escoger esta? Ah, usted debería de escoger esta siempre que en el diagnóstico del contexto usted haya descubierto problemáticas relacionadas a la contaminación, a la deforestación, al cambio climático, a las lluvias o fenómenos naturales, al desarrollo desordenado urbano, a las migraciones, o sea, todas las situaciones del contexto que usted ha diagnosticado y acabo de mencionar, obligan a que nosotros seleccionemos esta competencia para ser trabajada por nuestros estudiantes. La competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Para que nuestros estudiantes desarrollen esta competencia en el siglo VI, primero o segundo año de secundaria, en el siglo VII, tercero, cuarto, quinto de secundaria, en el siglo VIII, los sobresalientes, para que esta competencia se desarrolle, los estudiantes tienen que combinar estas tres capacidades. Ojo, las tres lo tienen que trabajar paralelamente. Las tres capacidades deben de ser movidas, movilizadas, combinadas por ello al momento que va desarrollando, en el momento que va desarrollando esta competencia. ¿Cuáles son esas capacidades? Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales. Si se produce el fenómeno natural sismo, repercute en la tranquilidad, repercute en la estabilidad social, sí. Ellos tienen que aprender, tienen que comprender esa relación. Si el ambiente se contamina, ¿repercute en los grupos humanos que viven cerca? Por supuesto que sí, porque provoca enfermedades, daño ambiental. Eso es lo que ellos tienen que comprender. A partir de esta capacidad, comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales. Las áreas se alteran como consecuencia del establecimiento de poblaciones, por supuesto que sí. Ellos tienen que entender esta relación, esta relación, esta relación. Si usted utiliza como situación significativa el uso de tierras cultivables, entonces usted tiene que hacerle entender al estudiante que las tierras cultivables se reduce cada vez que aumenta la población en una zona rural para convertirse en una zona urbano-rural o simplemente urbana. Entonces, lo que queremos en el área de ciencias sociales, dentro de esta competencia, es que los estudiantes puedan comprender esa relación intrínseca que se da entre la naturaleza, el hombre, entre la naturaleza y los grupos sociales. Por eso dice acá esta capacidad. Es explicar las dinámicas y transformaciones del espacio geográfico. Este espacio era un valle hace 30 años, pero ahora no queda nada de ese valle. Entonces, ¿se relaciona la naturaleza con la sociedad? Por supuesto. ¿Se transforma el espacio geográfico como consecuencia de esa relación
elementos natural y social? Por supuesto que sí. Pero también comprender las relaciones sociales y naturales es reconocer a los elementos de la naturaleza y de la sociedad que los componen. La naturaleza, con su espacio hídrico, con su espacio atmosférico, con su espacio geosférico, es el espacio que garantiza la presencia, la vida y el desarrollo del hombre. Entonces, esas dinámicas, esas relaciones, lo tienen que comprender a través de esta capacidad. Así como la interacción que se da entre ambos, escala local, nacional o global. ¿Hay una interacción permanente de la naturaleza con nosotros? Por supuesto que sí. A nivel local, por ejemplo, cuando ocupamos zonas cultivables, a nivel regional, cuando se alteran algunos espacios naturales, a nivel país, cuando por el calentamiento global, por el cambio climático, se están deshielando nuestros glaciares. Eso. Punto uno. Toda sesión de clase, toda experiencia de aprendizaje, donde usted utilice la competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, tiene que procurar que en una parte de la sesión de clase el estudiante mueva esa capacidad. Pero para mover esa capacidad, ellos tienen que indagar, ellos tienen que descubrir, ellos tienen que explorar, ellos tienen que experimentar, ellos tienen que probar la hipótesis que pueda darse frente a un estudio sobre esto. Es por esa razón que la segunda capacidad que el estudiante debe mover en esta competencia sobre esta es manejo de información para comprender el espacio geográfico. ¿Y de dónde obtiene esa información? Esa información la debe de obtener de distintas fuentes. Fuentes cartográficas, mapamundi, globo terráqueo, plano, croquis, por ejemplo, ¿no? Utilizando esas fuentes cartográficas, fotográficas, imágenes, cuadros, gráficos estadísticos, entre otros, le permite a él analizar el espacio geográfico, orientarse y desplazarse en él. Por ejemplo, en, en los documentos cartográficos tenemos, por ejemplo, el el mapa mundi. Y nos podemos ubicar en el mapa mundi, claro, el estudiante puede ubicar y puede descubrir por sí mismo que la Tierra está dividida en 4 hemisferios. Y puede lograr una ubicación dentro de él o dentro de uno de ellos, siempre que encuentre una coordenada geográfica, donde se cruzan las líneas longitudinales y latitudinales. Entonces, si nosotros queremos que el estudiante haga suya esa competencia, debemos de proponerle actividades donde ellos tengan la oportunidad de construir, de interpretar, de descifrar una fuente geográfica. Pero no solamente queda en que yo entienda el problema de relación naturaleza-sociedad, no solamente queda en que yo ubique el espacio geográfico donde éste se da, sino que además de eso, yo debo de procurar acciones para preservar ese ambiente, acciones para cuidar el ambiente, acciones para contribuir en situaciones de riesgo de desastre, acciones donde analizamos el impacto de los problemas ambientales y territoriales en la vida de las personas. Es decir, cuando usted hace, ejecuta, realiza una sesión de clase para el área de ciencias sociales, usted lo sabe, desde el enfoque de la ciudadanía activa, trabajamos 3 procesos didácticos. El proceso de problematización,
el proceso de análisis y el proceso de toma de decisión. En esa parte del proceso de toma de decisión, es ahí donde se debe movilizar más esta capacidad que genera acciones para preservar el ambiente. He entendido que la contaminación ambiental, la contaminación de las calles, repercute en nuestra localidad. Ya está la primera capacidad. Pero necesitamos ubicar en qué sitio de nuestra localidad están los puntos más graves. Ya usamos la segunda capacidad. Ahora que hemos identificado el problema, la dimensión del problema, ¿qué podemos hacer para disminuir esa problemática? Ya está usted haciendo que el estudiante ponga en uso la tercera capacidad, genera acciones para preservar el ambiente. Ojo, estas tres capacidades se trabajan sí o sí en la misma sesión de clase, en la misma actividad de aprendizaje. Las tres tienen que ir combinándose. Cuidado, no necesariamente en este orden que usted lo está viendo, porque el orden es recurrente. Puede usted empezar por una capacidad o puede empezar por la otra. De repente primero le hacen llegar a usted documentos cartográficos, identifica el fenómeno, comprende su relación y propone soluciones. ¿Ve? Empezó por maneja, siguió por comprende y terminó con genera. ¿De acuerdo? Entonces, colegas, cuando trabajamos en el área de ciencias sociales, podemos optar por cualquiera de tres competencias. Y cuando optemos por cada competencia, hay que movilizar las capacidades. Las capacidades. ¿De acuerdo? Bien. Algunos términos importantísimos en esta área son mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, resiliencia ante el cambio climático. Este es un tema bastante actual, bastante propuesto en las casuísticas, 1, 2, pero en cualquier casuística de este año también va a venir esto de cambio climático, porque es lo que está ocurriendo. ¿Qué cosa es el cambio climático? La desnaturalización, la alteración de nuestro sistema fluido de nuestra atmósfera y su repercusión en nuestra geósfera. El cambio climático es la alteración de nuestra atmósfera, sobre todo en el espacio de la troposfera y en el espacio de la estratosfera. Cambio climático se da como consecuencia de la presencia del efecto invernadero, la lluvia ácida y el agujeramiento de la capa de ozono. Eso ha provocado que aumente la temperatura de nuestro planeta y como consecuencia de eso empiece a deshielarse los glaciares y así vamos perdiendo nuestras reservas de agua. Frente a este cambio climático provocado por la fuerte contaminación provocada por la industria mundial, porque la industria utilizó combustibles fósiles que traen mucha contaminación a nuestro planeta. Frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, mitigar a ese cambio climático, adaptarnos al cambio climático, tener resiliencia ante el cambio climático. Son tres términos muy manoseados, ¿sabes? ¿Cómo es mitigación al cambio climático? Mitigar es generar acciones que disminuyan los niveles de contaminación que están provocando este cambio climático. Por ejemplo, usar combustibles fósiles contamina el ambiente. Si usamos combustibles fósiles, petróleo, gasolina, contaminamos el ambiente, ¿cómo podríamos hacer para mitigar eso? Usar energías que no contaminen. Por ejemplo, energía solar. Por ejemplo, energía hídrica. Por ejemplo, energía eólica. ¿Para qué? Para que los niveles de contaminación disminuyan
y así de esa manera el cambio climático no sea tan perjudicial para nuestro planeta. Otro ejemplo de mitigación o cambio climático. El espacio que más contamina es el espacio del transporte. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que implementar un transporte más limpio, más sano, más renovable, más ecológico. Eso se llama mitigación al cambio climático. Mitigación al cambio climático. Acciones que están encaminadas a reducir y limitar la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué cosa es la adaptación al cambio climático? Reducir la vulnerabilidad ante los efectos derivados del cambio climático. Esa es la adaptación. Reducir la vulnerabilidad ante los efectos derivados del cambio climático, ayudando a reducir la vulnerabilidad ante las consecuencias del cambio climático. ¿De qué se trata? Mire, el calentamiento global está deshielando los glaciares. El deshielo de los glaciares va a discurrir por los ríos hacia los mares. Y como consecuencia de eso va a aumentar el nivel del mar. Al aumentar el nivel del mar, lógicamente que las zonas del litoral se vuelven vulnerables y van a sufrir efectos de un desastre. Entonces, sabiendo que eso va a ocurrir, tenemos que colocar a la orilla del litoral muros de contención. ¿Esos muros de contención para qué? Para reducir la vulnerabilidad de las zonas que están cerca al litoral y no se vean tan afectadas. Eso se llama adaptación. Eso se llama adaptación. ¿De acuerdo? Eso se llama adaptación. Construcción de instalaciones más seguras, desarrollo de posibles catástrofes, investigarlas, medidas de prevención. Resiliencia ante el cambio climático. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de adaptación ante el agente perturbador para poder, ¿qué cosa? Adecuarnos dentro de sus características. Por ejemplo, el cambio climático está provocando el agujeramiento de la capa de ozono. Al agujerarse la capa de ozono, los rayos ultravioleta están llegando de manera más directa y están dañando la piel humana. Ante esa realidad climática, ¿qué debo de hacer yo? Puedo hacer lo siguiente. Para sobrevivir a ese ambiente, ya no voy a las playas a las 11, ni a las 12, ni a la 1, ni a las 2, ni a las 3, ni a las 4. Me voy a la playa a las 6 de la mañana o 5 de la tarde. Eso es una acción de resiliencia. ¿Cómo me enfrento al fenómeno? ¿Cómo me adapto al fenómeno para no sentirme relegado? Otro, si voy a la playa sabiendo que hay calentamiento global y rayos ultravioleta que pueden dañarme, me pongo mi protector. Ese es un ejemplo de resiliencia también. Muy bien, vamos entonces a observar algunas casuísticas. Les pido a ustedes la participación, ¿de acuerdo? Algunas casuísticas como ejemplo, porque las que vamos a resolver son otras. Un docente tiene como propósito que los estudiantes reconozcan ejemplos de cómo las sociedades han gestionado el riesgo de desastre. Para el desarrollo de una de las actividades, el docente pidió a los estudiantes que busquen información acerca de cómo las sociedades prehispánicas afrontaron el riesgo de desastre Durante la plenaria, 3 estudiantes señalaron lo siguiente. Bien, antes de leer a los 3 estudiantes, quiero recalcar algo. ¿Qué cosa es un riesgo de desastre? Riesgo de desastre es una posibilidad de destrucción, de alteración como consecuencia del efecto de un fenómeno natural. Ese riesgo de desastre, ¿ya? Riesgo de desastre es una situación de destrucción que se puede dar en cualquier momento por efecto de un fenómeno natural. Ese riesgo de desastre, colega. Por ejemplo, Lima es una zona que está en riesgo de desastre, sí.
¿Por qué está en riesgo de desastre? Porque es una zona sísmica. Y si es una zona sísmica, en cualquier momento un sismo se puede presentar y Lima puede quedar destruida. ¿Ven? Entonces, ese es un ejemplo de riesgo de desastre. Otro ejemplo de riesgo de desastre. Las casas que están posesionadas en las quebradas de los cerros que rodean Lima. ¿Por qué esas quebradas son un riesgo de desastre, una zona de desastre, con alto riesgo de desastre? Porque por ahí se deslizan las lluvias, los huaicos. Ahora, otro término que quiero que usted lo tenga claro también, colega. En la segunda línea está, lea la segunda línea, lado izquierdo, gestión de riesgo de desastre. Es lo mismo riesgo de desastre. Es lo mismo que decir gestión de riesgo de desastre, no. Ya la gestión de riesgo de desastre es la respuesta planificada, organizada, que se pone de manifiesto ante la posibilidad de un riesgo de desastre. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre riesgo de desastre y gestión. Según dice, ¿cómo las sociedades prehispánicas afrontaron el riesgo de desastre? Josefina dice, a mí me explicaron en el museo que, por ejemplo, desde antes de la época de los incas, se creía que había un dios que tenía el poder de controlar los sismos. Eso quiere decir que en el Perú siempre han ocurrido sismos. ¿Ah? ¿Eso fue una gestión de riesgo de desastre? Vamos a lo que dice Lucía. Yo vi un video en el que entrevistaban a un arqueólogo y este decía que se pensaba que algunas sociedades prehispánicas abandonaron los lugares donde vivían después que estos fueron destruidos por huecos e inundaciones. ¿Ese será una gestión de riesgo de desastre? ¿Eso será una reducción de vulnerabilidad? Raúl, en un libro encontré que los istmas emplearon muros trapezoidales para dar mayor estabilidad a sus construcciones. Eso debe haber ayudado a que sus edificaciones hayan sido más seguras si había un temblor. Pregunto, ¿cuál de los comentarios presenta un ejemplo de reducción de la vulnerabilidad? Profe, ese es otro término también. Reducción de la vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir? Esta zona de Lima sísmica es vulnerable a través de una gestión de riesgo de desastre, ¿cómo reduzco esa vulnerabilidad? Esa es la pregunta. ¿Cómo reducimos esa vulnerabilidad? ¿Quién de los tres nos está explicando el cómo las sociedades prehispánicas reducían esa vulnerabilidad? Aquí trato de articular todo. ¿Riesgo de desastre tenía Lima? Sí. Y para poder disminuir ese nivel de desastre, ¿qué hay que hacer? Gestionar. Gestión de riesgo de desastre. Y como parte de la gestión, ¿qué podemos hacer? Reducir la vulnerabilidad. ¿Cómo hicieron las sociedades antiguas de Lima para reducir esa vulnerabilidad? Mire, es lo que dice Raúl. Los istmas emplearon muros trapezoidales para dar mayor estabilidad a sus construcciones. Eso debe haber ayudado a que sus edificaciones hayan sido más seguras en un temblor. ¿Ellos se sentían vulnerables? Sí, porque los sismos cuando se mostraban destruían sus casas. Entonces ellos dijeron, frente a este riesgo de desastre, frente a esta vulnerabilidad, ¿qué hacemos? Hay que construir de otra manera. Y eso ya se llama gestión del riesgo y eso ya se llama reducción de vulnerabilidad. Letra C. Siguiente caso, relacionado a la competencia, pues, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Los estudiantes están trabajando una unidad didáctica denominada ¿Cómo debemos actuar frente al fenómeno del niño? Para el desarrollo de una de las actividades, el docente les ha proporcionado un texto que contiene las acciones de prevención señaladas en el plan de gestión de riesgo de desastres del distrito donde se ubica la institución educativa. Si el propósito del docente es que los estudiantes evalúen la pertinencia de dichas acciones frente a la ocurrencia del fenómeno del niño en la localidad, ¿cuál de las siguientes actividades es la más pertinente? A ver, ¿de qué se trata este caso?
es una zona que siempre es castigada por el fenómeno del Niño. Frente a ese riesgo, la municipalidad ha preparado un plan para afrontar ese riesgo de desastre en el distrito. ¿Qué ha hecho el profesor? Quiere saber si lo que está propuesto allí sirve para afrontar el fenómeno del niño. Si yo quiero que mis estudiantes descubran si lo que está propuesto en el plan va a responder a las necesidades que se presenten cuando el fenómeno del niño esté presente también, ¿cuál de las tres acciones le pido hacer? A ver, ¿cuál de las tres acciones le pido hacer a mis estudiantes? Yo quiero que ellos evalúen si lo que se propone en el plan de gestión de riesgo va a responder a las necesidades que se van a presentar. ¿Qué le pediría? ¿Qué le pediría hacer? Pedir a los estudiantes que reconozcan cuáles son las condiciones climáticas vinculadas al fenómeno del niño. ¿Para qué? Si ya todo está en el informe. Luego, solicitarle que identifiquen la consecuencia de este fenómeno a diferentes escalas. ¿Para qué? Si todo ya está en el informe. Pedirle que identifiquen, según el texto presentado por el docente, qué peligros naturales existen en la localidad donde se ubica la institución educativa. Han revisado conceptos, pero no han indagado si lo que está propuesto en el plan responde a lo que se necesita. Descartada la A. B o C, ¿cuál escoge? Vamos, ¿cuál escoge? B o C. A ver, estamos descartando la B. A ver, vamos a ver por qué. Primero, dice la B. Pedir a los estudiantes que entrevisten a representantes de la municipalidad acerca de cómo está organizado el comité de gestión de riesgo de desastre. Debo solicitar a los estudiantes que comenten qué instituciones entregan esta comisión. Se desvía ahí. Si yo quiero evaluar si el plan está bien, ¿qué hago yo entrevistando a lo de la comisión? Nada. Primero, le doy un croquis de la localidad a los chicos. Después les digo, visiten, de acuerdo al croquis, las zonas de mayor vulnerabilidad. Una vez que ustedes revisen y visitan las zonas de mayor vulnerabilidad, me lo marcan en el croquis, vienen, leen el plan y si lo que dice el plan responde al lugar, a la necesidad del lugar que usted encontró, ese plan es bueno. Y eso es lo que hace la C. Durante la visita de campo, pedirle que señalen las áreas de mayor vulnerabilidad frente al fenómeno del niño. Pedirle que contraste lo señalado en el texto presentado por el docente con la vulnerabilidad que han elaborado. Muy bien. 3. Otro que tiene que ver con competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. En una sesión de aprendizaje, hasta ahorita vamos bien, ¿ah? 2 aciertos. En una sesión de aprendizaje, la docente está desarrollando una actividad con el propósito de que sus estudiantes identifiquen zonas de mayor riesgo frente a un fenómeno natural peligroso como el huaico. Ya. ¿Qué quiere la maestra? Que los estudiantes identifiquen zonas de mayor riesgo frente a la presencia del huaico. A ver, ¿en qué zona de acá hay más peligro por la presencia del huaico? Eso es. Primer paso, les da una imagen satelital. ¿Qué se nota en la imagen satelital? Las cuencas y los afluentes. Cuenca es el área rodeada por distintos ríos. Afluentes son los ríos que alimentan a otro río mayor. Los estudiantes la han observado y han reconocido el recorrido de los huaicos por las quebradas. Allá, los huaicos van por las quebradas. Han descrito los materiales que podrían ser arrasados durante el huaico y han mencionado que el daño podría ocasionar este fenómeno. ¿Listo? Luego, la docente presenta a los estudiantes un mapa en el que se observa la cuenca mostrada anteriormente. Si la docente desea que los estudiantes identifiquen en este mapa la zona de mayor riesgo frente a la ocurrencia del hueco, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente? A ver, ¿cuál sería?
¿Cuál de las acciones es pertinente? Solicitarle que delimiten el área de alta pendiente y ubiquen los centros poblados que se encuentran en esas zonas. No, de las altas pendientes no bajan los huaicos, bajan de las quebradas o bajan por la quebrada. Solicitarle que delimiten el área de la cuenca y ubiquen los centros poblados situados a lo largo de su río principal. ¿Eso con qué tiene que ver con los huaicos? No tiene que ver con nada. Si un río se descausa es porque el huaico ingresa a él, pero directamente el río no a la población. Solicitarles que delimiten el área de las quebradas. Claro, si el caso mismo me está diciendo que la zona de mayor daño son las quebradas. Y ubiquen los centros poblados que están empleados a lo largo de ella. Letra C. Muy bien, vamos a la siguiente. Ya, a ver. Una pequeñita, también de la competencia gestión responsablemente del espacio y el ambiente. Dice, los estudiantes del sexto grado han investigado en diversas fuentes acerca del cambio climático en el Perú. Luego, en plenaria, presentan sus hallazgos. Un estudiante comenta lo siguiente. A ver, ¿qué dice el estudiante? Vamos, con eso me ayudan. Yo encontré información que decía que es muy importante promover el uso de energía solar para así reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Yo encontré que una información en la cual dice hay que promover el uso de energía solar para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿A qué concepto corresponde el expresado por el estudiante? A ver, esa expresión de él, ¿es una mitigación? ¿Es una adaptación? ¿O es una resiliencia? ¿Qué sería? ¿Estará mitigando proponiendo eso? ¿Estará adaptando proponiendo eso? ¿O estarás expresando resiliencia? ¿Qué dice? ¿Qué cosa es mitigar? Disminuir, debilitar. ¿Cómo debilitamos la contaminación ambiental? Bueno, evitando arrojar contaminantes. Y si reducir la contaminación ambiental es reducir contaminantes, entonces no usemos esos productos contaminantes. Usemos energía más limpia. Eso se llama mitigación. Listo. Vamos a las casuísticas. Temprano les han enviado seguramente las casuísticas. Acá está. Esta clase también se está grabando. Los colegas que se han inscrito en el curso, mañana va a recibir su clase grabada, los PPT que he pasado y esta práctica también. ¿Listo? Vamos por acá. A ver. Estas casuísticas yo no las he inventado, no es mi creación, yo lo he hecho, yo lo he redactado, no. Estas casuísticas son del MINED, del Ministerio de Educación. Y viene tal como está, ¿no? Dice, lea la siguiente situación y responda a la pregunta 1, 2 y 3. Lea la siguiente situación y responda a la pregunta 1, 2, 3. Dice, a ver, ¿qué dice el caso? Teresa, quien presenta una discapacidad, está a punto de terminar sus estudios de procesamiento industrial de alimentos. Hasta hace un tiempo, ella venía realizando sus prácticas en el laboratorio de una institución. Sin embargo, algunos trabajadores se opusieron a que Teresa continuara asistiendo, pese a demostrar capacidad para manipular los utensilios de alimentos. Ella comenta al respecto lo siguiente: me trataban muy mal. Ellos me trataban muy mal. Ellos me decían que ella no me asista. Sentí un dolor tan grande dentro de mí. Quería decirles, ¿por qué? ¿Por qué no se acercan a mí? ¿Por qué no me preguntan si yo puedo o no puedo? Es horrible. Yo no quiero que nadie pase por eso. Miren lo que había pasado esa experiencia Teresa. Pregunta el Minero. La docente desea que los estudiantes identifiquen asuntos públicos. Ya yo expliqué,
Un asunto público es un asunto que compromete a un grupo, a un colectivo, a una sociedad. La docente desea que los estudiantes identifiquen asuntos públicos implicados en la situación presentada. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para favorecer el logro del propósito de la docente? ¿Cuál es el propósito? Que identifiquen asuntos públicos. Ya. ¿Cuál de las tres alternativas sería una actividad apropiada para que el estudiante pueda identificar, en este caso, un asunto público? A ver, A, B o C. Para las colegas que se han inscrito, les decía que mañana van a enviar la clase grabada y la casuística por el número de WhatsApp que usted de repente ha dejado a los números donde se escribió. Por ahí, por el WhatsApp. Le van a dar los enlaces y usted ya entra a internet con esos enlaces. Muy bien, colegas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál de las alternativas haría entender a los estudiantes la presencia de un asunto público? Ojo, recuerdo, asunto público es un tema de interés colectivo. Bueno, ¿qué haríamos? Realizar una plenaria en la que cada estudiante explique por qué cree que sentiría, por qué cree que sentiría si hubiese estado en la situación de Teresa. Luego, pedirle que elabore recomendaciones para que se respeten los derechos de las personas que presentan discapacidad. B. Solicitar a los estudiantes que, en equipos, mencionen qué derechos son vulnerados en la situación presentada. Luego, pedirle que indaguen el número de denuncias de discriminación a personas con discapacidad en el Perú durante el último año. Indicar a los estudiantes cuál es la normativa legal vigente en el Perú relacionada a personas con discapacidad. Luego, solicitarle que busquen información sobre la normativa de los países relacionados con este tema. ¿Qué nos pide? Nos pide ¿Qué nos piden? Nos piden que escojamos la alternativa que mejor permitiría que los estudiantes se den cuenta que es un asunto público esta situación presentada. ¿Será la A? ¿Será la D? ¿Será la C? Realizar una plenaria en que cada estudiante explique qué cree que sentiría si hubiese estado en la situación de Teresa. Esa es una reflexión. Pedirle que elabore recomendaciones para que se respete los derechos de la persona que presenta discapacidad. Esa es una sugerencia. Pero no ayudaría a que se note como asunto público, sino como una cuestión personal, en este caso de Teresa. Pero si yo le digo a los estudiantes, de acuerdo al ejemplo, ¿qué derechos se han vulnerado? Se ha vulnerado el otro. Indaguen. ¿Cuánta denuncia de discriminación habrá en el Perú? Cuando ellos indaguen cuántas denuncias de discriminación hay en el Perú, hay miles. Entonces, ellos ¿qué van a entender? Que ese problema de Teresa no es único. Es un problema social muy complejo. Ahí daránse cuenta ellos de que están trabajando un asunto público. Letra B. Vamos a el segundo caso. Letra B en el primero, vamos a marcar acá, si no después lo desordenamos. Letra B en la respuesta. 2. Luego de que los estudiantes han identificado, seguimos con el mismo caso. Acá nos ha dicho que este casito de acá, esta situación de acá nos va a servir para responder 3 preguntas. Ya hemos respondido el primer caso, vamos por el segundo. Luego de que los estudiantes han identificado un asunto público implicado en el texto, la docente desea que los estudiantes problematicen el asunto público. ¿Cuál de las siguientes actividades es más pertinente para favorecer el propósito de la docente? ¿Qué desea la maestra? Que los estudiantes problematicen el asunto público. ¿Cómo lo hacemos problema para la clase? A ver, ¿cómo hacemos que se presente como una problematización? Por ejemplo,
Indicar a los estudiantes quiénes son los actores involucrados en el asunto público presentado y cuál es la perspectiva de cada uno. Luego, pedirles que, sobre la base de la información brindada, elaboren un organizador gráfico. B. Mostrar a los estudiantes estadísticas de la tasa de desempleo de la población con discapacidad cultural, entre otros. Pueden explicar la causa de desempleo por esta población. Letra C. Solicitar a los estudiantes que entrevisten a una persona que presente algún tipo de discapacidad para que les comente cuáles son los logros que ha alcanzado a lo largo de su vida. Luego, pedirle que elaboren una biografía de la persona que entrevistaron para compartirla en el aula. ¿Podrán problematizar así? Ahora, ¿qué pasaría si yo digo, mostramos a los estudiantes estadística de la tasa de desempleo de esta población? Después les solicitamos que indaguen sobre los factores sociales, políticos, culturales que pueden explicar la causa de desempleo de esta población. ¿Ese es un problema? Sí. ¿Por qué? Porque va a ser propuesto de la siguiente manera. ¿Qué ha causado en estos días el desempleo de la población discapacitada? Así se va a plantear el problema. Alternativa, letra B. Vamos a la 3. Durante el análisis de la situación presentada, algunos estudiantes mencionan que si la discapacidad de Teresa disminuyera, si la discapacidad de Teresa disminuyera su eficiencia en el trabajo, ella no debe seguir trabajando. Un segundo grupo de estudiantes opina que el rendimiento laboral de Teresa debe ser evaluado con otros estándares que atiendan a su condición. En este contexto, la docente desea aprovechar este desacuerdo para que los estudiantes elaboren argumentos razonables. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para ello? A ver, si queremos aprovechar este desacuerdo, algunos dicen que siga trabajando, otros dicen que no trabaje ya. ¿Qué les pediría hacer a los estudiantes para que elaboren argumentos razonables? A ver. Bueno, les explicaría que la Ley General de la Persona con Discapacidad propone que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones. Luego pedirle que evalúen ambas posturas a partir del expuesto de la ley. Finalmente, realizar una votación para determinar cuál es la posición correcta. ¿Eso es lo que haríamos? B. Solicitar a los estudiantes que realicen una encuesta para identificar las posturas existentes frente a esta situación. Luego, pedirle que identifiquen cuáles son las posturas compartidas por la mayoría de los estudiantes. Finalmente, solicitarle que comparen dicha propuesta con sus posturas iniciales. ¿Eh? Ahí hay una mayor posibilidad de análisis, de propuesta, de fundamento antes que la C. Alternativa B. Caso número 4. Vamos a la competencia construir interpretaciones históricas. Caso número 4. El propósito de un docente es que los estudiantes interpreten fuentes históricas relacionadas con el proceso de evangelización en el Virreinato del Perú del siglo XVI. Una de las fuentes que ha seleccionado es el confesionario para cura de indios, escrito en castellano, quechua, aymara, y publicado por el Tercer Concilio Provincial de Lima en 1585. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para que los estudiantes contextualicen la fuente presentada? A ver, ¿qué le pediría hacer para que ellos contextualicen la fuente presentada? ¿Qué cosa es contextualizar? Ubicarla en el tiempo, en el momento. Eso es contextualizar. ¿Cuál sería? La A, la B, la C. Si queremos que los estudiantes contextualicen, pedir a los estudiantes que recaben información acerca de los objetivos del proceso de evangelización en el Virreinato del Perú del siglo XVI.
O sea, van a agenciarse de fuente. Solicitarle que expliquen por qué los religiosos escribieron el documento entre lenguas. Por último, pedirle que indiquen en qué ocasiones los evangelizadores emplearon el documento. B. Pedir a los estudiantes que busquen otros textos publicados en lenguas originales en el Virreinato del Perú durante el siglo XVI. Luego solicitarle que clasifiquen estos textos a partir del tema que tratan. Por último, pedirle que señalen qué proporción del número total de textos son religiosos. Y la letra C, ¿qué dice? Pedir a los estudiantes que recaben información acerca de cómo se organizó el proceso de evangelización del Virreinato del Perú durante el siglo XVI. Luego, solicitarles que indiquen por qué el uso del queso y aymara fue importante en este proceso. Por último, pedirle que expliquen cómo la labor de los evangelizadores contribuyó a la preservación de esta ley. ¿Cuál de las tres alternativas permite contextualizar la fuente que se está utilizando? ¿Qué letra marcaría? A ver, bueno, que recaben objetivos, información de los objetivos del proceso de bancarización. Pedir a los estudiantes que busquen otros textos publicados. Ya. ¿Cuál sería? Si yo quiero que mi estudiante contextualice la fuente, ¿qué le pido hacer? Cuando hablamos de contextualización es ubicarlo en el espacio, en el tiempo. Pedir que recaben información acerca del proceso de evangelización, solicitar lo que explique por qué los religiosos escribieron este documento entre lenguas. Ahí, en la A, están indagando sobre por qué el documento se publicó entre lenguas, pero no están precisando cómo ubicarla en el tiempo. En cambio, la B dice, pedir a los estudiantes que busquen otros textos publicados en lenguas originarias. En el Virreinato del Perú durante el siglo XVI. Luego le solicitamos que clasifiquen estos textos a partir del tema que trata. Eso es ubicación de una evidencia, una fuente en el tiempo. Letra B. A ver, esta casuística 5 es sobre contenido disciplinar. Como ustedes saben, no solamente la casuística del área viene con capacidades, también trae contenido disciplinario. Por eso hay que leer mucho al respecto. Durante una sesión de aprendizaje, el docente presenta a los estudiantes el siguiente texto, que fue publicado por un pensador peruano en el Diario El Comercio en octubre de 1842. ¿Qué dice? La razón, la voluntad y la fuerza son los medios de que Dios nos ha dado para descubrir, querer y ejecutar su ley, no para crearla, porque la ley divina es un conjunto de principios absolutos y necesarios. Y como solo estos principios ejercen imperio racional sobre la libertad humana, solo en ellos está la soberanía verdadera, la soberanía absoluta. Concebida en un hombre es un error gravísimo, y concebida en un pueblo es la más remota locura. ¿A cuál de las ideologías del siglo XIX corresponde el texto? ¿A cuál corresponde el texto mostrado? Conservadurismo, nacionalismo, liberalismo. ¿Qué notan ustedes expresado en esa lectura? ¿Qué letra sale a la B? A ver. BA. BA. A ver, vamos nuevamente a leer para ir descartando, no, para ir articulando respuestas. La razón, la voluntad y la fuerza son medios que Dios nos ha dado para descubrir, querer, ejecutar su ley, no para crearla, porque la ley divina es un conjunto de principios absolutos y necesarios. ¿Y cómo solo estos principios ejercen imperio racional sobre la libertad humana?
Solo en ellos está la soberanía verdadera, la soberanía absoluta. Concebirla en un hombre es un grave error. Gravísimo, y concebirla en un pueblo es la más remota locura. O sea, ¿qué nos da a entender? Que la soberanía, el liderazgo, no está en un hombre, menos en un pueblo, sino en la patria, en la nación. Nacionalismo, letra B. Ahí no valen los individuos, sino el país. A ver, un poquito de contenido disciplinar. ¿Con cuál de los siguientes procesos históricos internacionales coincidió el dominado boom del caucho en el Perú, ocurrido entre fines del siglo XIX e inicio del siglo XX? A ver, ¿dónde lo ubican? Procesos históricos. ¿Qué estaba pasando en el mundo mientras el Perú empezaba el desarrollo del caucho? ¿Con cuál de los siguientes procesos nos quedamos? ¿A, B o C? A ver, ¿qué estaba pasando en Europa, en el extranjero, cuando estábamos en pleno boom cauchero? Fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, ¿qué se está dando en el mundo? El desarrollo de la segunda revolución industrial, eléctrica. 7. Los estudiantes están buscando información sobre la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Durante la actividad, un estudiante expresa lo siguiente: he escuchado en una entrevista que un investigador dice que Atahualpa nació en Quito. Sin embargo, otro historiador dice que nació en el Cusco. Entonces, no sé si Atahualpa es ecuatoriano o peruano. El docente desea ayudar al estudiante a que reconozca el uso de anacronismos en su afirmación. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para lograr ese propósito? Anacronismo. O sea, algo que no encaja en esa afirmación. Primero, pedir al estudiante que busque evidencia que confirme el origen cusqueño del Inca Atahualpa. Luego, solicitarle que confronte los datos de la teoría con la información de la teoría quiteña. Por último, pedirle que responda a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las limitaciones de la teoría quiteña del origen de Atahualpa? Primero, letra B, pedir al estudiante que compare un mapa actual de América del Sur con el mapa de Tahuantinsuyo. Luego, solicitarle que señale si en la época de los incas ya se habían construido los países de Perú y Ecuador. Por último, pedirle que responda a la siguiente pregunta: ¿podríamos afirmar que Atahualpa es peruano o ecuatoriano? Letra C, pedir al estudiante que señale en un mapa de Tahuantinsuyo con qué nombre conocían los incas a Perú y Ecuador. Luego, solicitarle que señale si Atahualpa se habría identificado como peruano o ecuatoriano. Por último, pedirle que responda a la siguiente pregunta: ¿por qué es importante determinar el verdadero origen de Atahualpa para comprender el conflicto que sostuvo con Huáscar? ¿Cuál sería, en el caso 7, anacronismo? Anacrónico, no encaja. ¿Cuál es? Bueno, acá hay un anacronismo bien claro, ¿no? Decir que Atahualpa es peruano o ecuatoriano, no podemos darle ninguna orientación ni otra, porque en ese tiempo en el Tahuantinsuyo no había ni Perú ni Ecuador. Ahí está el anacronismo en la serie. 8. Tomando en cuenta, a ver, así, pedir que señale un mapa del Tahuantinsuyo en nombre conocido en el ICA a Perú y Ecuador. Luego solicitarle que señale si Atahualpa habría identificado como peruano ecuatoriano. Por último, pedirle que responda a la siguiente pregunta: ¿por qué es importante terminar el origen de Atahualpa para comprender el conflicto que se tuvo con Huáscar? B. Primero, pedir al estudiante que compare un mapa actual de América del Sur con un mapa de Tahuantinsuyo. Hacen la comparación, no hay ninguna similitud.
Señalarles si en la época de los incas ya se habían constituido los países de Perú y Ecuador. Por último, pedirles que respondan a la siguiente pregunta. ¿Podríamos afirmar que Atahualpa es peruano o ecuatoriano? Nada, ni peruano ni ecuatoriano, porque ahí no existía ni Perú ni Ecuador. O sea, es una afirmación anacrónica. Muy bien, letra B. 8. Tomando en cuenta que se acercan las elecciones generales, una institución educativa ha propuesto desarrollar un proyecto relacionado con la participación ciudadana en los procesos electorales. En este contexto, los estudiantes han investigado sobre los procesos electorales de la segunda mitad del siglo XX en el Perú. Después de haber analizado diversas fuentes, un estudiante ha elaborado el siguiente texto. A ver. La primera vez que las mujeres participaron en una elección presidencial fue en 1956. Antes de esa fecha, solo votaban los varones. Aún en estas elecciones, las personas casadas votaban desde los 18 años, mientras que las personas solteras votaban a partir de 21. Además, para votar en esta época era necesario saber leer y escribir. Sin embargo, desde 1979 hasta la actualidad, todas las mujeres y varones votan desde los 18 años sin importar su estado civil, si saben leer o escribir. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en el texto elaborado por los estudiantes? ¿Qué texto has propuesto? A ver, ¿qué ha reconocido a través del texto? A través del texto ha dicho, perdón, se ha leído que las elecciones de presidentes se han mantenido a lo largo de los procesos históricos, pero no siempre se ha hecho con la misma población. Esto ha ido variando, esto ha ido cambiando. Reconocer que los cambios y permanencias son parte de un proceso histórico. A ver. Siguiente caso. En el marco de una sesión de aprendizaje, los estudiantes están trabajando con fuentes diversas para explicar la religiosidad inca. A continuación, se presenta una de las fuentes que están leyendo. Noviembre, Ayamarca, Iquía, mes del llevar difunto. Este mes de noviembre fue el mes de los difuntos. Aya quiere decir difunto. Es la fiesta de los difuntos. Este es un mes, sacan los difuntos de su bóveda que llaman Pucuy y le dan de comer y beber y lo visten a sus vestidos y les ponen pluma en la cabeza y cantan y danzan con ellos. Y les ponen en unas andas y andan con ellos de casa en casa y por las calles, por la plaza. Pueden tomar a meterlas en cucuyos, darle sus comidas y vajillas, al principal de plata, de oro y al pobre de barro. Y le dan a sus carneros y ropa y los entierran con ellas, gastan mucho en esta fiesta. Pregunta. La docente desea plantear a los estudiantes preguntas para que inicie el proceso de interpretación de fuentes. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más adecuado para que nuestros niños aprendan a interpretar fuentes? ¿Qué tipo de fuente histórica es el texto presentado? ¿En qué contexto histórico o situación se compuso la fuente? ¿Con qué intención considera que el autor elaboró la fuente presentada? O la B. ¿Qué tradiciones incas señalan la fuente histórica? ¿Por qué es necesario estudiar las tradiciones culturales incas? ¿Cuál de la importancia del uso de fuentes en el análisis de las tradiciones culturales? ¿Qué característica describe la fuente histórica sobre las tradiciones funerarias incas? ¿Qué caracterizó a las tradiciones funerarias en la época colonial? ¿Qué cambios significativos existen en las tradiciones funerarias de ambas épocas? ¿Cuál sería la actividad más clara para lograr que la niña entrene esa capacidad? Interpreta fuente. Interpretación de fuente. Si yo quiero que mi estudiante interprete bien fuentes, ¿cuál es el conjunto de preguntas que le daría?
¿Qué tipo de fuente histórica es el texto presentado? Ya, va uno. ¿En qué contexto histórico o situación se compuso la fuente? Va dos, porque está ubicándole en el tiempo. ¿Con qué intención considera que el autor elaboró la fuente presentada? Ya está viendo la otra parte de la dimensión del hecho. Letra A, letra B, letra C. El otro habla sobre qué. ¿Qué tradiciones incas señalan la fuente histórica? Eso sí. ¿Qué tradiciones incas señalan la fuente histórica? ¿Cuál fuente? ¿Por qué es necesario estudiar las tradiciones culturales incas? Ya ahí lo va desviando la respuesta. Letra A. Penúltimo caso. Después de haber analizado la fuente 1, una de las estudiantes comenta lo siguiente a la docente. Me ha llamado la atención cómo los incas trataban a sus muertos. Me hacen acordar a cuando mi familia y yo vamos al cementerio en el Día de los Muertos. Llevamos comida y bebida para nuestros familiares que han fallecido y la dejamos en su tumba. Mi papá dice que debemos llevarle lo que a ellos más les gustaba cuando estaban vivos. Pero, claro, ahora nosotros no lo sacamos de sus tumbas como hacían los incas, sino que lo dejamos dentro de estas. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes evidencia en el comentario del estudiante? A ver, ¿qué aprendizaje se logra identificar en el comentario del estudiante? Vamos, vamos, colega, vamos, intentémoslo. Letra C, letra A ver. Me ha llamado la atención cómo los incas trataban a sus muertos. Me hace acordar a cuando mi familia y yo vamos al cementerio por el día de los muertos. Llevamos comida, bebida, familiares, dejamos su tumba. Mi papá dice que hay que llevar lo que más le gusta, sacamos su tumba como la ciudad, pero ahora no lo sacamos de su tumba como hacían los incas, sino que lo dejamos dentro de esto. ¿Qué aprendizaje es evidencia? ¿Relevancia? No. Descartado. Puede ser BC. Ritmo de cambio, cambio, permanencia. A ver, en este caso, ¿hay una permanencia? Sí. ¿Cuál es la permanencia? La costumbre de enterrar a los difuntos. Desde los incas hasta hoy existe esa costumbre de enterrar a los muertos. Pero ha cambiado la forma de cómo los enterramos. ¿Ya? Por eso es la letra A, cambio y relevancia. Última. A ver, uno de contenido disciplinar. Vamos, tenemos que hacerlo bien. Uno de contenido disciplinar. Mañana trabajamos la tercera competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos. La siguiente semana trabajamos contenidos disciplinares y didáctica. Y la penúltima semana en noviembre, full casos, repaso, full casos del área de ciencias sociales. Ya, colega, ¿qué sale la 11? En el marco de las reformas borbónicas, la corona española aplicó en el virreinato del Perú diversas medidas. ¿Cuál de las siguientes alternativas no señala, no, dice, no? ¿Cuál de las alternativas no señala una de estas medidas? A ver, ¿cuál de las tres alternativas no fue parte de la reforma borbónica? A ver, la creación de nuevos impuestos, la exclusividad comercial con España, la expulsión de la Compañía de Jesús. ¿Cuál de las tres no es una reforma borbónica? No se aplicó. A, B o C. ¿Cuál sería la respuesta en la 11? ¿Cuál de las tres no es, no fue, no se aplicó como reforma borbónica? Como ustedes recordarán, las reformas borbónicas son cambios, mejoras que el sistema español hace para tener
un mejor control de su imperio para tener un mayor ingreso económico y para disminuir el poder que tenía la aristocracia criolla americana. Es por esa razón que se aplica la reforma borbónica. Las reformas borbónicas eran de los siguientes tipos: reforma económica, reforma administrativa, reforma política y reforma religiosa. La reforma económica, ¿qué promovió? Los navíos de permiso, los navíos de registro y el libre comercio. La reforma administrativa, que estableció la creación de la audiencia del Cusco y la creación de capitanía, y la anulación de los corregimientos y creación de intendencias. ¿Qué determinó la reforma territorial o política? La creación de otros virreinatos. En el norte, Nueva Granada; en el sur, Río de la Plata. Y la reforma borbónica de tipo religiosa, ¿qué estableció? La expulsión de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Y la reforma económica también estableció más alcabalas, más impuestos para los comerciantes criollos aristócratas y para los arrieros indígenas. Pero lo que no estableció la reforma borbónica, al contrario, la anuló, fue la exclusividad comercial con España. Claro, se anula el monopolio, se acabó la exclusividad. La mitad no permite que los participantes reactiven el. Listo. Muy bien, vamos entonces a remarcar las respuestas. Remarcamos las respuestas a los colegas que se han inscrito en el curso. Este curso tiene su duración hasta la primera semana de diciembre, full área ciencias sociales. Mañana les van a enviar por el WhatsApp, que han comentado, la clase que está siendo grabada, las casuísticas que estamos resolviendo con su respuesta, lógicamente, y también el PPT que hemos presentado hace un momento. ¿De acuerdo? A ver, en el primer caso salió alternativa B. En el segundo caso salió alternativa B. Tercer caso salió alternativa B. Cuarto caso ha salido alternativa B. Quinto caso ha salido alternativa B. Sexto caso ha salido alternativa C. Séptimo, alternativa B. Octavo, alternativa B también. Noveno, alternativa A. Noveno, alternativa A. Y el décimo, la alternativa A. Y el onceavo, la alternativa B. ¿De acuerdo, colegas? Entonces, nos estamos quedando ya aquí. Hemos trabajado en la sesión anterior el enfoque del área, ciudadanía activa. Hemos trabajado la competencia, construye interpretaciones históricas. Hemos revisado términos importantes: multidimensión, multicausal, proceso, fenómeno, hecho histórico y otros conceptos más. Hemos revisado hoy la segunda competencia: gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Y también hemos revisado algunos términos importantes relacionados a esa competencia. El día de mañana los espero a las 7 de la noche hasta las 9 de la noche para trabajar la tercera competencia: gestiona responsablemente los recursos económicos. Gracias, permiso.